Estamos ya iniciando este segundo panel para un diálogo sobre de lo político a lo económico, y hemos visto que nuestros dos analistas, las tres personas que nos acompañaron en la primera etapa, nos han dicho que lo económico está muy ligado a lo político y al momento actual, pero además nos han dicho que una respuesta que no tenga en cuenta la ciudadanía, que no tenga en cuenta las ilusiones nuevas, podría llevar al traste cualquier propuesta política electoral. Y para eso están ya con nosotros, como les decíamos, desde antes, el señor economista Hugo Yacres, el señor economista Pablo Dávalos, y haremos contacto con el economista Walter Spurrier y el economista Mauricio Pozo. Economista Yacres, bienvenido, buenos días. Hay tres preguntas que un poco podrían ensayar ustedes una respuesta. ¿Estamos en crisis? ¿Cómo enfrentamos la crisis? ¿Y es un camino poner más salvaguardias a nuestros vecinos, o lo peor que algunos dicen, salirnos de la comunidad andina? Entonces la primera cosa es, estamos en crisis y su amigo el gerente general del Banco Central ha puesto unos 4 elementos que hay que cumplir, y parece que por lo menos 3 de lo que dicen unos y otros dicen no, esos 4 y 2 más ya los hemos cumplido. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días, Pablo, buenos días. Un saludo a la gente que nos escucha a través de Radio Democracia. Bueno, empezar en el análisis económico hablando de los ciclos económicos. Y para entender los ciclos económicos, uno debe entender el comportamiento de la vida misma. La economía casi siempre va a tener ciclos, y dentro de los ciclos va a tener 4 fases exactamente. Una fase ¿Usted está de acuerdo con las 4 fases? Por supuesto, hay una fase de aceleración, llega a la parte superior, tiene una parte de recesión, declive, crisis, como quiera llamarle, tiene una parte del valle, que es cuando ya está lo más abajo posible, y nuevamente vuelve a encumbrarse en la fase de ascenso. Eso es lo que le dice la teoría de los ciclos económicos en español, de los business cycles en inglés, pero es exactamente la misma teoría. Y entonces, cuando uno revisa lo que ocurre con las economías a nivel mundial, siempre va a encontrar estos comportamientos. En una economía como la ecuatoriana, que a lo largo de su historia, desde la década de los 70, ha sido altamente dependiente del precio del petróleo. Permítame cortarle en esta parte, pero los otros 4 que dice el gerente del Banco Central, que son que estén dos trimestres seguidos con inflación, 2 trimestres seguidos con pérdida de empleo, con ingresos, todo esos no son lo mismo que los ciclos. Mire, hay varios elementos concernientes a la interpretación de cada una de las fases de los ciclos. Y ahí un poco depende de las visiones de los economistas, porque no hay una teoría claramente que diga debe esperar usted 3 trimestres consecutivos de decrecimiento, debe esperar usted ciertas tasas de desempleo, debe esperar usted ciertos niveles de inflación. ¿Pero la acaban de crear entonces o no? No, más que acabar de crear, lo que yo diría es, usted puede utilizar ciertos elementos de la teoría para hacer mención a características específicas que puede tener una determinada fase del ciclo. No obstante... ¿Y este ciclo para usted sería el ciclo de crisis o no? Mire, desde mi perspectiva, como se quiera llamar epistemológicamente, porque creo que la discusión económica no debe recaer sobre la epistemología de lo que estamos viviendo, es importante decir que hay una etapa de desaceleración de la economía, y etapa de desaceleración que puede tener interpretaciones desde la parte externa y desde la parte interna. Desde la parte externa ya se ha hablado, y yo creo que en abundancia, del tema de los precios del petróleo. Se ha hablado en abundancia de cómo se ha apreciado el dólar y la posibilidad de utilizar política monetaria que han tenido no solamente los países vecinos, sino en general en América Latina, digamos, esa posibilidad de mejorar artificialmente la competitividad de sus exportaciones mediante procesos de devaluación. ¿Pero de pulverizar la economía de los ciudadanos? Por supuesto, sin duda alguna, sin duda alguna. Yo digo que no es la inflación el peor impuesto a los pobres, sino son los procesos de devaluación el peor impuesto para los asalariados, para la clase media, para los pobres. Entonces, a veces, como comentábamos de extra micrófonos, nos olvidamos de lo que ocurría en la historia del país, nos olvidamos de las grandes devaluaciones de la década de los 80, década de los 90, y cómo terminaba eso favoreciendo a un sector exportador que varias veces ha tenido diferentes oportunidades y no obstante empobreciendo a una clase media. Lo que pasa es que antes uno decía los ingresos que ha tenido estos 10 años del gobierno
no los han tenido los gobiernos anteriores, y de todas maneras han hecho casi lo mismo. Que nuevamente hay que analizar en términos, yo diría, mucho más comparables los temas, y para eso habría que traer a valor actual o llevar a valor pasado cuál ha sido el precio del petróleo, para hacer un comparativo entre la década de los 70 y la década actual y saber exactamente qué ha ocurrido. Lo cierto, más allá del precio del petróleo, es que el Ecuador ha sido una economía desde la década de los 70, mediados de los 70 que se descubre este tema, ha sido una economía muy dependiente de los commodities, especialmente del petróleo, y del petróleo no en términos de producción, sino en términos de su precio. Solamente de ingresos. Exactamente, que es precio por cantidad. Entonces, claro, se han hecho algunos esfuerzos. Entonces usted diría que este ciclo, quieran llamarlo como quieran, es un ciclo, no es el crisis, ciclo de desaceleración. No hay nada, y no hay responsabilidad. Es el ciclo de desaceleración que tiene dos componentes. El componente externo, que es el que acabamos de mencionar, y un componente interno que evidentemente muestra una contracción de la demanda, sobre todo en los datos de consumo. ¿Producto de qué? Producto de que, en efecto, una de las variables que más se ha visto afectada es el empleo, lo dice el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y claro, ahí usted encuentra que en esta época, en la época de desaceleración de la economía, uno de los factores importantes normalmente son los ajustes que se producen. En una economía que no tiene política monetaria, generalmente los ajustes se producen a través de variables reales. Y el empleo es la variable real más notoria de que se está entrando o que se está dentro del proceso de desaceleración. Ahora, existen algunos temas que a mí me generan expectativas sobre lo que podría venir en este segundo semestre que ya estamos caminando. Y entonces ahí viene esta segunda pregunta que usted planteaba, Francisco, que es cómo enfrentar. Y para enfrentar se necesita evidentemente de la mano del sector público y del sector privado. Y hay algunas cosas que a mí me hacen pensar que podría ser un segundo semestre mejor. Primero, que todo lo que ocurrió lamentablemente el 16 de abril con el terremoto tiene que empezar un fuerte proceso de reconstrucción en este segundo semestre. Y eso es inversión. Eso no estaba previsto en el primer trimestre de las mediciones que ha presentado el banco. Por supuesto. El terremoto no tiene nada que ver con el primero, y peor con el cuarto trimestre del 2015. Eso vendrá en la medición del segundo trimestre del 2016, pero yo hablando ya de lo que viene, del tercer trimestre del 2016, digo, también en la medición debería venir este repunte que va a haber en la inversión de la reconstrucción. Exactamente. Esa no es una inversión de querer. Esa es una inversión de necesidad. Entonces va a haber que invertir, tanto el sector público como el sector privado van a tener que invertir en ese proceso de reconstrucción. Segundo, usted tiene un precio del petróleo, no el que quisiéramos los ecuatorianos, que seguramente quisiéramos, entiendo yo, todos los ecuatorianos, seguir teniendo precios altos, pero al menos usted tiene ya estabilidad. Ya se ha estabilizado entre los 40 y los 45, así va los últimos 45 días, valga la redundancia, entre 40 y 45 dólares, lo cual le permite ya planificar, porque usted dice, tengo ya un petróleo que al menos me quita algo de incertidumbre. Bueno, pero ese de tengo es un poco así entre comillas, porque ya no tenemos, eso está comprometido. Sí, bueno. Bueno. En términos de precio, porque lo importante, acuérdese ahí que los ingresos son precio por cantidad, entonces las cantidades ya pueden estar comprometidas, pero los precios sí son importantes para un remanente. Pueden dejarnos o por lo menos no nos hacen pagar más. Exacto. Ya. Entonces, eso ya es importante para el segundo semestre de la economía. Es importante también que la banca privada ha dicho que al fin va a contribuir con el país, que va a dejar de más que al fin, va a dar los mismos 10,000 millones de dólares, y han dicho, para que no diga que por fin van a dejar, y le corto ahí porque ha dicho que antes de que se lleve el Banco Central para prestarle al gobierno. Pero verá, Francisco, le hago dos comentarios al análisis. Primero, el semestre anterior, el segundo semestre del año anterior, no dieron 10,000 millones. No, nadie les adquirió. Dieron como 8,800, cerca de 9,000 millones, digamos. Ahora van a dar 10,000 millones. Pero fíjese que es la banca privada la que dijo, en este momento de crisis hay que ser cautos. Y como hay que ser cautos y se están reduciendo los depósitos, nosotros hemos decidido reducir el crédito. Y vamos a hacer entonces, cuando usted reduce
el crédito desde la perspectiva de banca privada, cierra el grifo, pasa a ser procíclico, pues. Si está en una época de que la economía está entrando en ese periodo del ciclo que llamamos el periodo de desaceleración, y la banca decide cerrar también el grifo, está siendo procíclica. Pero claro, ¿qué es lo que pasó? Porque nada es gratis en la vida, uno tiene que hacer toda la lectura de las cifras. Solo con esto termino. En la lectura de las cifras usted ve que el primer semestre, la banca privada, el primer semestre de este año, tiene menos utilidades que el primer semestre del año anterior. Entonces yo supongo que los accionistas de la banca privada les dijeron a los administradores, hermano, por favor, suelte el billete, que si no, no estoy recibiendo utilidades. Yo tengo la impresión de que dijeron, saque el billete de la reserva porque se están gastando. Por lo que sea, pero le dijeron, mis utilidades están siendo menores que el primer semestre, entonces suelte el billete, permita que los camaroneros, los bananeros, todos aquellos que te fueron a pedir crédito antes y no les diste, ahora sí diles, vengan nomás. El problema es que no han ido a pedir. No, sí fueron, Gonzalo. Y no les dieron. Sí fue, perdón, es la fuerza de la costumbre, sí fueron, Francisco. Sí fueron, Francisco, pero no les dieron, pues. Pregunte usted a los floricultores, a los camaroneros, a Pablo, los bananeros, entonces, que es parte de ellos, ¿no? No. Le preguntemos a Pablo que capaz sí ha ido en busca de crédito. Para vivienda. Sí, que no es una cosa así. Pero Pablo, esta crisis, ¿estamos o no? ¿O es solamente esto del ciclo y ya llegamos acá? Y capaz entonces que nos entregan justo en el momento en que estamos de caída. Bienvenido, buenos días, Pablo. Un buen día a los contertulios, un buen día a todas las personas que nos escuchan. A mí me sorprende el hecho de que el gobierno es reticente a asumir la crisis. ¿Y por qué me sorprende? No es epistemológico, como dice, ¿no? ¿Por qué me sorprende? Porque es obvio que cuando se reconoce un problema, lo primero que se tiene que hacer es resolver el problema que se está reconociendo. Entonces me sorprende y me preocupa además el hecho de que el gobierno quiera escabullir la responsabilidad con respecto de la crisis. ¿Por qué? Porque el momento en que el gobierno no asume la crisis simplemente significa que no va a generar políticas para resolver la crisis. Y si no genera políticas para resolver la crisis, no está cumpliendo los deberes para los cuales fue electo y además está prolongando la situación dramática de algunos hogares ecuatorianos, porque la primera manifestación de la crisis se llama desempleo o subempleo. Nosotros somos una economía que no está generando empleo, por el contrario somos una economía que está expulsando empleo. Entonces cuando estamos hablando de la crisis en los micrófonos de una radio, no se trata ni de hacer oposición, no se trata tampoco de enmendarle la plana al gerente del Banco Central que dice, de acuerdo a los puntos que yo tengo, no estamos en crisis, porque según él ni siquiera Grecia estaría en crisis. No se trata de eso, se trata de que el gobierno asuma un principio de realidad y empiece, creo yo, un programa emergente anticrisis. El país necesita, con urgencia, creo yo, un plan para resolver la crisis. Hay ecuatorianos en este momento que han perdido empleo, hay ecuatorianos que se han quedado con créditos. Mire usted, una de las expresiones de la crisis, el hecho de que la morosidad en la cartera de consumo está sobre el 10%. Y el año pasado estaba en el 5%. Es decir, hay hogares que se endeudaron en el consumo con la tarjeta de crédito, etcétera, que en este momento no pueden pagar esas deudas porque no tienen los ingresos. Hay hogares que están tomando decisiones radicales con respecto a la alimentación, con respecto a la educación de los hijos, a la recreación. Es decir, la crisis no se trata de ningún concepto económico, se trata de una realidad evidente, factible para millones de ecuatorianos. Pero ¿y por qué usted creería que no se quiere reconocer con ese nombre? Y a lo mejor usted nos ayuda a ponerlo. Porque eso significa que la política económica del gobierno fracasó. Es decir, el gobierno tenía un horizonte, el gobierno tuvo los recursos, tanto económicos cuanto institucionales, para resolver estos problemas. Y el gobierno se los gastó. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? En primera instancia culpó a circunstancias externas, lo que significa que la economía no estaba preparada para esas circunstancias externas. En consecuencia, el modelo era muy vulnerable. Venía un choque externo y le hundía la economía, ¿no? Entonces, no se había creado un modelo consistente, sólido, que permita incluso asumir choques externos. En otras palabras, el presidente, con todo el poder que tuvo, no pudo crear un modelo económico lo suficientemente fuerte que proteja a la ciudadanía. Dos, las políticas económicas que se adoptaron en este año hundieron más a la economía en el bache de la crisis. Porque fíjese usted, si estamos
crear un programa anticrisis, lo primero que tenemos que hacer es bajar el IVA. O sea, es lo primero que hay que hacer. ¿Por qué tenemos que bajar el impuesto al valor agregado? Porque tenemos que devolverle dinamismo a la economía. Tenemos que devolverle a los hogares capacidad de consumo. La necesidad por el terremoto de... Es que no tiene nada que ver, porque fíjate lo que hizo el gobierno. El gobierno traslada los recursos de la cuenta del terremoto a la cuenta nacional y utiliza esos recursos para pagar a Chevron. O sea, es terrible lo que hizo el gobierno. Es decir, ¿cree que pagó a Chevron? Pagó a Chevron con esos recursos, ¿no? Porque entra en una cuenta única donde los recursos se mezclan con otros recursos y tenía que pagar este momento a Chevron. ¿Por qué pagó a Chevron sobre todas las cosas? Porque tenía que dar, si tú quieres, una imagen de responsabilidad para poder hacer la emisión que hizo después de los $1.000 millones. Es decir, si tienes que emitir 1.000 millones, tienes que portarte bien con los acreedores. Tienes que tener un ambiente favorable a nivel internacional que digan, no, el gobierno ecuatoriano cumple con todas sus acreencias, con todos sus reclamos, Chevron ha reclamado, entonces el gobierno ha reconocido eso. ¿De dónde sacó los recursos? A nadie le importa. Pero, economista Dávalos, pero entonces usted diría que la parte del terremoto, si bien influye en la parte económica y en los problemas que ya teníamos, no es es que el terremoto no influye hacia abajo, sino hacia arriba. Generalmente los terremotos son lo que los economistas llamamos... El economista nos decía, Villacrés nos decía, aquí ahí va a haber una inversión. Es que el terremoto le ayuda al gobierno, pues. Si no hubiese terremoto, la crisis habría sido más dura todavía. Porque los terremotos obligan a reconstrucción y eso, claro, y eso genera más inversión y eso genera más movimiento económico y eso se registra en el Producto Interno Bruto como crecimiento. Es decir, el terremoto, ¿no? O sea, para el gobierno, con toda la catástrofe humanitaria que fue, significó una especie de boya de salvación, ¿no? Porque le permite rearticularse políticamente, económicamente. Si no hubiese habido el terremoto, no habría pretextos y la crisis habría sido más fuerte todavía. Entonces, no es que el terremoto nos empuja a la baja, en absoluto. El terremoto es una especie de multiplicador keynesiano, si usted quiere, ¿no? El terremoto le da pretextos, le da espacios, le da posibilidades al gobierno. ¿Qué es lo que sí nos empujó a la baja? El incremento del IVA. El incremento del IVA hizo que la economía, que estaba mal, que tenía problemas de liquidez, el incremento del IVA le hunde a la economía, genera más desempleo. Y ese es un error del gobierno, pues. El gobierno optó por una posición fiscalista en un contexto en el que había que hacer todo lo contrario, ¿no? Y es raro porque el gobierno sabe exactamente cuáles son los costos de una política. Por eso vea usted esa fallida clase de macroeconomía del presidente, donde quiso demostrar que los multiplicadores del gasto son mayores que los multiplicadores del consumo, ¿no? Y creo que le confundió a los estudiantes, le confundió al país, se confundió a él mismo. No, al final dijo C menos Z da T y se acabó el... Y fue en las redes sociales, es el hazme reír de un montón de gente, pero el problema no es el hazme reír de que un presidente vaya a hacer el ridículo frente a una pantalla o frente a un pizarrón. El problema es que ese presidente es responsable de políticas que pueden o perjudicar a la gente o ayudarle a la gente. Ese es el problema. ¿No? Entonces hemos llegado a un punto donde estamos en crisis y el gobierno, en vez de ser parte de la solución, empieza a convertirse en parte del problema. Está con nosotros ya en la línea telefónica el señor doctor Walter Spurrier. Doctor, buenos días. Francisco Rocha le saluda. En nuestros estudios están el economista Pablo Dávalos y el economista Hugo Villacrés. Les habíamos dicho, este es un tema de crisis, cómo la podemos enfrentar y si en algo puede ayudar el poner salvaguardas a nuestros vecinos o incluso como alguien ha sugerido que deberíamos salir de la comunidad andina. Doctor Spurrier, buenos días. ¿Cuál su reflexión? Buenos días, saludos a mis compañeros de panel, saludos a toda nuestra audiencia. Bueno, yo no creo que poner salvaguardas a nuestros países vecinos va a resolver el problema. En primer lugar, porque tenemos que pensar que los otros países pueden también tomar medidas retorsivas contra el Ecuador y poner restricciones a nuestras exportaciones. En segundo lugar, porque a la postre esto está incidiendo en un encarecimiento de la producción en el país. La
las salvaguardias que ya estamos aplicando a nivel universal afectan incluso a importaciones de bienes de capital y de insumos para el aparato productivo. Muchos de esos bienes de capital e insumos incluso son necesarios para la exportación, para productos de exportación. Y los productos de exportación se encarecen por pagar impuestos cuando se supone que tenemos un mecanismo para devolver los impuestos, el drawback, para no exportar impuestos. Ese mecanismo no se cumple. Más bien las exportaciones se las recargan con más impuestos, con esta medida de que a postre la salvaguardia termina siendo fiscalista más que otra cosa. ¿Cómo enfrentar la situación bajo el gobierno actual? Se torna un poco complicado porque el gobierno no tiene confianza en su manejo económico por parte de la ciudadanía y por parte del aparato productivo de las empresas. Digamos que todos los agentes económicos, desde el más pequeño, uno de nosotros individualmente, como con las grandes empresas, no confían en lo que está haciendo el gobierno. Doctor Spurrier, ¿sí? ¿Usted diría que es importante definir este momento como crisis o no es importante? Porque el economista Villagrán nos decía, esto es cíclico y este momento nos tocó la caída. Bueno, ¿cómo calificar un momento? Depende de definiciones. El presidente del Banco Central da una definición con lo cual crisis prácticamente sería un holocausto nuclear o algo por el estilo, nada menos de eso sería una crisis. Y yo lo que diría que estamos en una recesión muy fuerte, en una recesión en que está afectando, han caído enormemente las ventas, ha caído enormemente la capacidad de la población de poder comprar cosas, y es una situación que se está empeorando día a día, por cuanto el gobierno trata de paliarla con deuda externa. Hemos contratado algunos importantes créditos externos en los últimos 2 meses. Pero muy caro, se dice, ¿no? a mejorar la situación, y más bien estamos acumulando una deuda cara que va a terminar siendo muy difícil para pagar para un gobierno entrante. O sea, es posponiendo la solución a un problema. A la postre, yo creo que la salida de esta profunda recesión va a tener 2 componentes. La una, va a tener que bajar el gasto corriente del Estado. El Estado ha creado una cantidad de entidades, ha contratado una cantidad de personas en un sector administrativo que incluso ha venido unido con más restricciones administrativas, más controles burocráticos no tan efectivos sobre las empresas, ha encarecido el funcionamiento de las empresas, puede comenzar desmantelando ese tipo de entidades. En segundo lugar, va a tener que buscar reestructurar esta deuda tan cara que tiene, y luego habrá que dar alguna esperanza a la población, decirle, esta es la situación, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que podemos esperar como resultado positivo después de 1 o 2 años. El economista Dávalos nos decía que para él el subir el IVA es una medida que no corresponde, que más bien habría que bajar el IVA para generar mayor dinamismo, entre otras cosas, por supuesto. Sí, bueno, yo pienso que el gobierno está priorizando su gasto, mantener su gasto a los intereses de la población. Entonces, en efecto, él ha subido el IVA, él ha gravado a los ingresos, o sea que nos está afectando a lo que ganamos, a lo que tenemos en el bolsillo, que nos obliga incluso a recortar más el gasto, a recortar más nuestro consumo, y a nosotros a recortar más el consumo. Eso está llevando también a que caigan las ventas de las empresas que se vean obligadas a despedir, ¿no? O sea, el no ajuste por el sector público termina siendo un ajuste por el sector privado. En el sector privado se pierde empleo
porque las empresas no pueden mantener a sus empleados porque venden menos, y venden menos porque nosotros tenemos menos ingresos porque los impuestos se nos están llevando más de lo que ganamos. Entonces, y el ajuste, yo coincido con esa apreciación. Y el ajuste podría ser vía empleo público también. O sea, la pérdida de ese empleo también genera desocupación y no se maneja recursos. El asunto es que sí, reducir el empleo público genera desocupación, obviamente hay un impacto. El asunto de fondo en ese criterio es que el análisis al que yo llego, y no quiero decir con eso que sea original, todo lo contrario, llego a eso porque es prácticamente un consenso internacional, es que no podemos esperar en los próximos años un retorno a un precio del petróleo que signifique rentas para el gobierno central. Podemos estar fluctuando el precio del petróleo entre un nivel muy bajo en el cual no se alcanza a pagar ni siquiera los costos de Petroecuador, a un nivel mejor, mediano, con lo cual Petroecuador puede cumplir con sus compromisos, pero bajo ningún escenario vamos a tener dinero para que el Estado tenga como renta. Por consiguiente, el gobierno tiene que ajustar su gasto a sus nuevas realidades. No puede endeudarse para hacer gasto corriente si es algo permanente. Alguna vez el presidente en una de sus declaraciones sugirió a la población que tarjetee. Sí. ¿No? Bueno, uno tarjetea si un problema es momentáneo. Si yo pienso que él habló de 6 meses que se podía vivir, y Pablo Dávalos nos recuerda que es el 10% de la morosidad que ya hay por vivir con tarjeta. El asunto dice 6 meses, pero claro, 6 meses y después de 6 meses el petróleo estará a $100 por barril, en el caso del gobierno nacional, y ese no es el caso. El año pasado fue muy malo y este año apunta que va a ser peor. Entonces en ese sentido no se puede vivir de mantener el gasto corriente con deuda pública, porque a la final eso nos va a explotar en la cara. Tiene que haber un ajuste. Ahora, en mi criterio, el gobierno, como esto tenía que haberlo sabido, porque tiene la capacidad de comprar toda la mejor inteligencia, los mejores informes económicos y de perspectivas que se publican en el mundo, sobre todo en materia petrolera, que es tan importante, tenía que haber visto, cuando comenzó a caer el precio del petróleo en el 2014, que esta situación se iba a producir. Y por lo tanto, las medidas de ajuste, ya viéndolo desde un criterio político, ¿no? Las medidas de ajuste tuvo que haberlas hecho en el 2015 para poder tener alguna convalecencia en 2016. ¿Usted creía que para esta convalecencia, que el gobierno no la hizo en el 2015, se venía otra reforma tributaria? ¿Realmente piensa que es posible eso? Otra reforma tributaria sería otro giro más de quitarle dinero a la población para mantener el nivel de gasto público. Es capaz el gobierno de hacerlo, porque esa es la política que lleva, pero eso más bien nos va a seguir hundiendo en la crisis, ¿no? Nos va a seguir hundiendo en esta fuerte recesión al que no se le ve todavía la salida. Queremos agradecer al señor Walter Spurrier, al señor doctor, por acompañarnos. Estaremos en contacto, doctor, para ver cómo avanzan estos indicadores y cómo avanza el país. Muchas gracias y yo estaré atento a su llamada. Muchas gracias. Economista Villacrés, entonces, vea cómo hay otros también elementos que, dice, vea, póngale en el nombre que quieran por último, ¿cierto? Exactamente, que es lo que yo decía al inicio, vea. Hemos hablado en este panel recesión, desaceleración, crisis, parte negativa del ciclo, pero básicamente ya cuando uno se pone a ver las características van alrededor de lo mismo, es decir, las interpretaciones que hacen los diferentes los economistas. nombres han cambiado, pero la realidad, como dice Pablo Dávalos, es que estamos mal. Exacto, lo que yo le decía es la epistemología. No importa, es la realidad. En esta parte. Lo importante salvado es cómo por el nombre que le pongan, pero la realidad es difícil. Exacto, lo importante es cómo y la realidad se agrava. Y aquí sí es importante que la realidad se agrava porque nosotros no tenemos política monetaria. Y más allá de que uno añoran dice mucho en el la poder década, devaluar, ¿no? Fíjese,
no es una añoranza, es lo que ocurrió. Lo que yo le digo es, fíjese en la década de los 90, se devaluaba y ya no se perdía tanto empleo. ¿Por qué? Porque con la devaluación usted permite que los grandes capitales paguen menos al asalariado. Comenzaban a pagar a 50. Exactamente, pero evitaban lo que denominan un mal mayor, que es la reducción del empleo, que es lo que ha ocurrido en Colombia, que es lo que ha ocurrido en Chile, que es lo que ha ocurrido en Perú. La variable de ajuste acá, lamentablemente, termina siendo una variable real, que es el empleo. Y claro, si se reduce el empleo, evidentemente va a haber una desaceleración en el consumo, va a existir morosidad, especialmente en los créditos de consumo, valga la redundancia. Y claro, esto se agrava si quienes pueden ayudar para que el periodo salga y terminemos ya en un periodo nuevamente de aceleración, no hacen su trabajo. Entonces ahí me parece interesante. ¿Pero usted cree que el Estado entonces está haciendo su trabajo? ¿Usted creería que sí? A ver, el gastarse, y alguien nos decía en el panel anterior, pregúntele al economista Villacrés que está afuera, quebrado el Seguro Social, buen amigo. ¿Será una ayuda para esto? A ver, mire, yo creo que ahí hay temas fundamentales que hay que discutir en esta campaña que se viene. Sí. Y en esta campaña que se viene, yo creo que hay temas que deben ser agenda nacional, independientemente de quién sea el próximo gobernante. Y dentro de esa agenda nacional, independientemente de quién sea el próximo gobernante, creo que debe tener un sector preponderante la seguridad social. ¿Qué va a pasar con el tema de subsidios? ¿Qué va a pasar con el tema petrolero? Yo creo que esos son temas grandes en los que debe haber un acuerdo mínimo. Y ahora, pero ¿usted cree que el gobierno querrá hacer ahora en estos 10 meses que le queda algo que nos ayude, si no a resolver o intentar resolver, que por lo menos no hunda más? Mire, Pablo decía una cosa, el terremoto llega a darle un aire al gobierno en la posibilidad de invertir. Sí, pero no hay que olvidarse que los terremotos generan contracción económica a nivel mundial. Revise usted las estadísticas de cualquier país, del terremoto en China, en Chile, con impuestos. Por supuesto que cuando, nuevamente, si usted revisa, Francisco, la situación a nivel internacional, no hay gobierno que haya pasado por un terremoto y no haya tenido que alterar su política tributaria. Chile, por ejemplo. No, también tuvo que, sí tuvo que alterar su política tributaria. ¿En qué, eventualmente y de manera coyuntural tuvo que realizar ajustes. No aplicaron el fondo. No solamente fue el fondo, porque aquí usted podría decir, Francisco, más allá de críticas, podría decir, miren, acá no hubo fondo, pero inmediatamente se activaron los créditos contingentes, que son créditos a muy baja tasa de interés, con periodo de gracia y todo, y que le entregan multilaterales. Parte del Fondo Monetario, Sí, indudablemente, por lo que sea, pero están esos créditos contingentes activados. Entonces, eso es un crédito a otra cosa, tener un fondo. Pero además de eso, tuvo que recurrirse a la política tributaria, como en cualquier otro país del mundo. Revisen lo que hizo Japón, lo que hizo Nepal, lo que hizo Chile, lo que hizo China. Son en general... Ninguno de esos ha habido un paquete económico. Ha habido reformas tributarias. Ha habido reformas tributarias. Y yo le digo, en el último de Chile estuve revisando justo para plantearles eso. ¿Por qué en otros países no hay estas reformas tributarias para enfrentar eso? Hay reformas tributarias y fíjese, y más allá de ese tema, suben los impuestos y entonces esa subida de los impuestos también genera temporalmente y dependiendo de la elasticidad, precio de la demanda, porque no es una situación solo de ley de la demanda. La ley de la demanda es del primer semestre, en donde le dicen sube los precios, baja la cantidad demandada. El segundo semestre ya le dicen también depende de la elasticidad, precio de la demanda. Sube y baja. Pero después ya en el segundo semestre dicen, depende también de la elasticidad, precio de la demanda, de los sensibles que pueden ser los productos, de la cantidad de sustitutos que hay en el mercado, que son temas que la gente los entiende perfectamente, porque la gente está en el quehacer diario. Exactamente, entonces sale, si no tiene que más compra el que ya subió, independientemente de todo. Entonces se ha aumentado la recaudación marginalmente y eso va a permitir que se invierta en los sectores afectados. Pero claro, en el tema por ejemplo, la reducción de gastos, yo creo que si se reduce,
cuantiosamente los gastos por parte del sector público, igual va a haber una afectación en el empleo. Ahora, ¿que se están haciendo esfuerzos? Yo creo que se están haciendo esfuerzos. Se han reducido algunas subsecretarías, algunos viceministerios, algunas instituciones, y es más, también el Estado ha dicho un tema que a mí me parece que es importante analizarlo, y ha dicho, a ver, estamos pasando dentro de este problema de recesión por un problema de liquidez, pero no es un problema de falta de recursos. Los recursos están invertidos, entonces busquemos ahora convertir en líquidos aquellos recursos que están, por supuesto, economista es lo que usted tiene que hacer. Entonces, claro, dice algo que era terrible. A nadie de los del gobierno se le habría ocurrido decir, ni me habrían querido vender antes. Ahora dice, no, ahí están los recursos, vendamos lo que nos queda. Capaz que nos dicen el oro que queda también hay que entregarlo. ¿Qué encuentra usted? ¿Encuentra una posibilidad de que el gobierno tenga una respuesta a este momento? No, el gobierno se quedó sin respuestas, eso es definitivo. El gobierno no sabe qué hacer con la actual coyuntura. Por eso la niega, por eso no la reconoce. El gobierno no tiene idea de cómo desarrollar un plan que le permita al país salir de aquí al próximo año. Las prioridades del gobierno en este momento son políticas. Por eso estoy muy preocupado, porque los problemas son de fondo, los problemas son estructurales y no hay respuestas a esos problemas de fondo. Los partidos políticos, los candidatos a la presidencia que hemos visto, no están respondiendo a esos problemas de fondo. ¿Qué va a pasar con la dolarización? ¿Cómo se va a crear empleo? Y no estamos hablando de crear 100.000 empleos, 200.000, estamos hablando de 5 millones de nuevos empleos que tiene que crear la economía ecuatoriana. ¿Qué va a pasar con los subsidios? ¿Qué va a pasar con ese monstruo que hemos creado, que es el Estado ecuatoriano, que tiene entidades tan inútiles como la Superintendencia de Control de la Imagen del Ejecutivo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con la integración del país, etcétera? Y lamentablemente... Dice el economista Villacrés, plata hay. Lo que no hay es liquidez. No, o sea, no hay liquidez. La economía ecuatoriana no está atravesando su mejor momento. Cuando uno dice vendan la casa y hay una cosa que me preocupa más aún de la crisis, porque la crisis la estamos evidenciando todos los días los ecuatorianos, pero la economía no está en el aire. La economía se sustenta sobre algo concreto, y eso se llaman instituciones, ¿no? La institucionalidad del país ha sido desgarrada en estos últimos años de manera, diría, abrupta. ¿Por qué los ecuatorianos nos aferramos tanto al dólar? Nos aferramos tanto al esquema de dolarización porque al momento representa la única institución que nos da ciertas certezas al mediano y a largo plazo. Pero se la puede defender y mantener. Entonces, este momento, la dolarización está en peligro. O sea, estamos realmente en peligro de perder el esquema monetario que este momento constituye la única institucionalidad que se mantiene en pie. O sea, no hay otra institucionalidad que se mantiene en pie. No, los ecuatorianos no creen en la justicia. Los ecuatorianos, hay muchas instituciones que han sido golpeadas por el poder y que han desgarrado, si tú quieres, ese marco de referencia que teníamos a futuro. Te pongo un pequeño ejemplo de lo que significan las instituciones. Cuando hubo el terremoto en las provincias de Manabí y Azuay, no teníamos un marco institucional que responda a esa necesidad de la gente. La ciudadanía tenía que consultar las redes sociales y enterarse por lo que decía el Servicio Meteorológico de Estados Unidos que hubo el terremoto. ¿Por qué? Porque no teníamos instituciones. Porque la Defensa Civil, que era la institución encargada antes de dar respuestas a este tipo de eventos, había sido desmantelada por el actual gobierno. Entonces, cuando no hay institucionalidad, quien sufre las consecuencias es la gente, pues. Tenemos, en consecuencia, una crisis que no quiere ser asumida por el gobierno. Tenemos la inexistencia de un plan económico emergente de aquí al mediano plazo. Tenemos una clase política que no asume con responsabilidad el momento actual. Tenemos partidos políticos que están pensando más en ganar a la presidencia. Es impresionante la cantidad de candidatos a la presidencia que tenemos, ¿no? Es impresionante. Pero yo no he escuchado a uno solo de ellos respuestas concretas, evidentes, lo que esta mañana decía Patricio Moncay, claro, lo del día después. Claro, ¿qué va a pasar? Claro, el próximo gobierno se enfrenta a un fardo enorme, ¿no? No, igual. Algo igual. El problema se llama ajuste. ¿Va la economía ecuatoriana a entrar en ajuste el próximo año? ¿Cómo evitar ese ajuste el próximo año? ¿De qué formas proteger a los ciudadanos y a las familias ecuatorianas? Ese es el gran debate, creo yo. Creo que ya pasó el tiempo de Alianza País. O sea, el ciclo político de Alianza País finalmente terminó, y terminó mal por lo que se ve. Es un partido político que no estuvo a la altura de las circunstancias. Ahora los ecuatorianos tenemos que resolver el
futuro, pero de una manera que permita proteger esos hogares ecuatorianos, que permita darles certezas, porque sería injusto que paguen las consecuencias de la crisis quienes nunca participaron del gran festín de estos últimos años, ¿no? Sería realmente injusto con las familias ecuatorianas. Está en línea telefónica el señor economista Mauricio Pozo, a quien le saludamos. Estamos aquí compartiendo esta mesa de diálogo con el economista Pablo Dávalos y el economista Hugo Villacrés. Economista Pozo, ya el doctor Walter Spurrier nos decía que no encuentra ya una respuesta de este gobierno y casi coincide con el economista Dávalos de que el gobierno no va a tener una respuesta, que se quedó sin respuestas. Es más, nos ha dicho el economista Dávalos. Pero en cambio el economista Villacrés nos ha dicho que sí, que es un ciclo que le tocó, que está ahí, pero que podría volver a empezar y el ciclo si se hacen las cosas bien. Y sobre todo que no es que no hay plata, que plata hay, lo que no hay es liquidez. Para usted, y le vuelvo a insistir, algo que aquí ya decíamos, no importa el nombre que le pongan, tenemos problemas económicos, pero ¿estamos o no en crisis? Buenos días, economista Pozo. Sí, buenos días, Francisco. Buenos días a los señores del panel. Primero señalar que el país tiene este momento sin tomar en consideración lo que dice el central del último trimestre del año pasado, prácticamente 5 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Eso en cualquier parte del mundo significa recesión económica. Si a eso le unimos todos los otros factores, como la falta de demanda de crédito, la reducción de la demanda interna, el problema fiscal, los atrasos del Ejecutivo, la no reacción de la inversión extranjera como se requeriría, todo el problema del rol del Estado y la falta de inversión privada, etcétera, el país sin ninguna discusión está en crisis económica. Aquí no hay que darle otros colores ni otros calificativos a la situación. Me dirán, pero Siria está peor, por supuesto está peor y Venezuela también, pero eso no quiere decir que no estemos en crisis. Pero si no, el país no hace lo que tiene que hacer y no reversa la situación, obviamente que sí estamos en camino a una situación mucho más complicada, probablemente similar a la venezolana. Cuando un país registra problemas de liquidez, y esos problemas de liquidez son permanentes o son a lo largo del tiempo, como es colocar papeles del 1 de enero y al vencimiento el 31, pagar y volver a colocar el siguiente 1 de enero, eso no es un problema solamente liquidez, es un problema de solvencia y es un problema de plata, en definitiva. Así que no calza en la situación actual hablar de que sí hay recursos, pero que falta liquidez. Eso no calza porque el endeudamiento de corto plazo ha sido absolutamente permanente y continuo. Y eso pasa en las finanzas públicas como pasa en las finanzas privadas. Por otra parte, este momento yo personalmente veo que la situación está básicamente dependiente de lo que el gobierno pueda conseguir de recursos de deuda. Si puede conseguir recursos de deuda, acabamos de ver una emisión, yo diría, históricamente vergonzosa, casi pagando el 11% por bonos y a plazo corto. El endeudamiento anterior también de bonos, también a tasas sobre el 10%. El endeudamiento de ventas anticipadas. Eso lo único que quiere decir es que el país está absolutamente desesperado por recursos. Consigue plata, paga un poco de atrasos y así se sigue moviendo la economía, y yo creo que esa va a ser la tónica hasta que finalice este gobierno, y obviamente el próximo le tocará pues un legado económico muy difícil de administrar, muy complicado, que ojalá pues la suerte dé para que puedan hacer algo que no golpee demasiado fuerte a todos los ciudadanos. Así que la situación del Ecuador sin duda alguna es una situación de crisis, es una situación de inestabilidad macroeconómica. Hay una debilidad de la dolarización, se ha debilitado sin duda alguna, ha habido un debilitamiento, y el gobierno, como muchas veces he citado, no ha tenido un programa económico y ha seguido simplemente usando los recursos que consigue en esta última etapa por deuda,
y en anterior por los precios altos del petróleo y por los impuestos. Economista Pozo, ¿usted está por la ciudad de Guayaquil o está fuera del país? Estoy en el aeropuerto viajando a la ciudad de Guayaquil. De Guayaquil. Y una consulta así, un poco desviando el tema económico, pero que además podría traernos una respuesta de un programa económico. ¿Va a ser usted candidato? ¿Va a ser binomio de alguien? ¿Y qué está llevando en el portafolio para proponer como plan de gobierno? Francisco, estoy llevando un iPad en la mano, no llevo ningún portafolio. No. Y voy a dictar una charla en una empresa en Guayaquil. Así que nos comentaban aquí, yo dije, nosotros vamos a conversar, le vamos a preguntar, pero si le lanzan el reto, ¿usted está dispuesto o no? No me gusta trabajar con elucubraciones ni supuestos. Eso se llama en economía hipótesis nula que se verifica. ¿Así? No le veo. No le ve, pero supongamos por un ratito que no estamos en crisis. ¿No? Cuando uno se mete en el sector público, se mete para arreglar los problemas, así que con problemas o con crisis o sin crisis, sin duda la responsabilidad de cualquier funcionario público tiene que ser resolver las cosas que se presente el momento que se hace cargo. Y le voy a quitar una palabra que diría Pablo Dávalos, que está aquí, y si usted es candidato, ¿será más fiscalista o ya tiene esta visión, que la acabo de escuchar, que dice hay que buscar cómo no se afectan a los grandes grupos sociales? No, vea, hay dos formas de manejar la economía, bien y mal, como he repetido. Y obviamente al manejar bien quiere decir manejar con prudencia, con responsabilidad, ajustando se tiene que ajustar y abriendo la mano se tiene que abrir. Yo no soy de la idea, Francisco, por cierto, de que venga el nuevo gobierno y pegue un frenazo salvaje a todo, porque ahí le seca al país nomás. O sea, no puede hacer eso. Lo que tiene es que reordenar el sector público, volver a ciertos principios de sanidad fiscal y darle oxígeno al sector privado, porque usted seca por todas partes, el país se estanca y no salimos, así que no, tampoco es un tema de ir, como se dice vulgarmente, a lo bruto a ajustar todo, o sea, eso no se puede hacer. ¿Y a quién le ve más prudente? ¿A doña Cintia, a don Guillermo, al general Moncayo? ¿Qué prudentes usted está encontrando en este momento? ¿Qué le parece si me reservo la respuesta? Bueno, gracias, economista Pozo, por acompañarnos. Ya le estaremos molestando para que nos acompañe en estudios. Suerte en Guayaquil y en la conferencia. Muchas gracias. Bueno, es el bicho de la política. Ustedes entenderán que no hay cómo, pero rumores llegan y uno tiene que preguntar. Va a la fuente, ¿no es cierto? En época de elecciones. En época de elecciones, al menos. Economista Villacrés, entonces, para concluir esta etapa en la que usted ha dicho, vean, no usen solo esas palabras, hay otras formas también de resolver esto, y póngale el nombre que usted quiera. ¿Cómo resolvemos esto? A ver, sí, más allá de todo lo que hemos comentado y de lo que creo que ha quedado claro, que la discusión, yo personalmente creo que independientemente de toda la discusión, no debe ser epistemológica, sino debe ser de qué hacemos para salir de esta recesión, de esta desaceleración, yo como periodista, crisis. Si me ponen que diga un titular, no puedo decir, vean, esto es cíclico, no, esto es una crisis, nos está golpeando, sentimos todos. Pero las crisis también forman parte de los ciclos económicos. ¿Ah, sí? Sí, claro, claro, o sea, al fin del día está... Pero alguien tiene que responderme por este ciclo está poniendo, bien difícil. Yo diría, está poniendo el titular amarillista para una parte del ciclo económico. Para ver cómo le mejoro al ciclo. Pero bueno, en términos ya conceptuales, evidentemente es un ciclo que necesita de inversión tanto del sector privado como del sector público. Es un ciclo en donde usted necesita conservar una de las variables más importantes, que es el empleo. Si se ha perdido empleo, hay que buscar la manera de recuperar ese empleo, porque a través de ese empleo se va a dinamizar el consumo. Si se dinamiza el consumo, seguramente también van a reducir las tasas de morosidad en este tipo de créditos. Es decir, se convierte en una variable virtuosa la generación de empleo bajo un sistema de tipo de cambio fijo, extremo,
que es la dolarización, usted tiene que conservar estables esas variables reales. ¿Qué hacer en el momento? Pues es el momento de mantener mejores relaciones con el sector privado y privado-privado, en el sentido, por ejemplo, de que exista una fuerte inyección de capital a aquellos agentes que hacen empresa. Y decíamos al inicio de esta conversación, hacen empresa los floricultores, los camaroneros, los que producen atuneros. Trabajo. Exactamente. Entonces, a esos sectores que eventualmente se les negó un crédito, creo que es, y que tuvieron que acudir únicamente a la banca pública en su momento para acceder al crédito, creo que es interesante también que se muestre la apertura por parte del sector privado. Adicionalmente a eso, pues, obviamente usted tiene que mantener ciertos indicadores del sector público estables. Para eso es importante lo que se hace en materia de reducción de aquellas instituciones que uno en el tiempo puede ir viendo y decir, a ver, estas instituciones me sirven, si estas no me sirven, puedo desistir de esas que no me sirven. ¿Le sirve la del señor Eliers? Sí. A mi criterio, sí, yo sí, creería que podría prescindir de la institución, pero ahí yo no soy lamentablemente quien el que decido. Resuelve. Exactamente. Pero yo no creo recomendó que hay, nunca algo así como vean. Nunca ha sido mi campo de acción. Y menos el tema de recomendar. Pero, entre paréntesis, para no dejar tampoco en el aire, Chile sí puso impuestos en el 2010 el presidente Piñera. Dice el país. En Chile, Piñera recurre a una subida temporal de impuestos para reconstruir Chile. Entonces, sí es cierta la hipótesis de que todos los países han tenido que recurrir a eso. Ahora, usted tiene dos efectos ahí, y con esto tal vez termino. El un efecto es lo que decía Pablo. En efecto, cuando usted sube el impuesto va a tener un tema que podría agravar la contracción o la recesión que está teniendo. Pero del otro lado, usted tiene un tema que también es importante y es un tema de recaudación para reconstrucción. Lamentablemente el terremoto trae dos efectos, un efecto ingreso y un habrá que ver. Yo no me atrevería a hacer la declaración esta de que se utilizó para pagar a Chevron, porque no tengo los datos. Yo simplemente hablo con los datos en efecto de que esos recursos se hayan utilizado, que en efecto se pagó a Chevron, pero no creo que haya sido con esos recursos, y si es que lo es, eventualmente alguien tendrá que verificar el tema y responder. O solo verificar verificar y responder, usted lo ha dicho, Francisco, pero más allá de eso es importante. Yo he revisado la página web del Ministerio de Finanzas, no existe al menos la aseveración esta de que se haya pagado a Chevron. Y a usted sí le han de haber contado las cosas. Peor aún. No me comentan nada. Economista Dávalos, con usted terminamos. Entonces, esta situación más allá del nos acaba de decir, yo la verdad es que revisé y no encontré que alguien haya pasado una ley en Chile, por ejemplo, pero dice que Piñeiros en ese momento decía que sí. Y es más, yo recuerdo un discurso de doña Michelle Bachelet que ya iniciaba, que decía que no a eso, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, capaz que Piñero no alcanzó a tomarlas, pero sí dio el discurso. Sí subió. Sí subió. Bueno, la idea es que cuando una economía está mal, cuando hay señales de recesión, cuando se está perdiendo empleo, lo peor que se puede hacer es subir impuestos, sobre todo a la gente que consume. O sea, el manual de economía dice que no se debería hacer eso porque si se incrementan los impuestos al consumo, la gente deja de consumir más y si la economía está en recesión, esto acentúa la recesión. ¿Qué hizo el gobierno? Ya veníamos mal desde el año 2015. El gobierno había echado la culpa que la crisis de 2015 se debía a factores externos y no quería asumir ninguna responsabilidad. Está bien, digamos que tenía razón. Si estábamos mal en el año 2015, ¿por qué acentuar la economía en el año 2016? ¿Por qué destruir la economía en el 2016? Si eso lo hubiese hecho, qué sé yo, un economista fiscalista y demás en el poder, vaya y pase, pero un economista supuestamente crítico al fiscalismo, supuestamente crítico a los neoliberales, ¿no? Que asuma un paquetazo económico y que descargue el costo de la crisis en los más pobres, realmente llama la atención. Y vea usted, los datos nos indican que la caída en recaudación del consumo se redujo drásticamente.
¿no? Ni los cálculos más optimistas del gobierno llegaron realmente a dar cuenta de lo que efectivamente pasó. El consumo cayó cerca del 30%, es decir, fue un paquetazo muy, pero muy fuerte, porque además la moneda es dura, pues. ¿Y qué tiene usted? Tiene varias distorsiones de la economía, ecuatorianos que empiezan a salir a la frontera para empezar a optimizar sus recursos y comprar en Colombia o comprar en Perú lo que antes compraban aquí, y esto genera más recesión en la economía, ¿no? Usted tiene empresas como Supermaxi que tenían crecimientos impresionantes que empiezan a decrecer en los últimos meses, en las últimas semanas, ¿no? ¿Producto de qué? De estas distorsiones en la economía. Por eso yo insisto en el hecho de que el gobierno no tiene un programa económico emergente, no sabe qué hacer con la economía, no tiene un equipo económico fuerte. Cuando usted entrevista al equipo económico del gobierno, realmente ese equipo no le da señales, no le da fortalezas. Entonces es el país el que paga las consecuencias de esto. Y estamos en un contexto electoral donde ya estamos averiguando las candidaturas, las propuestas. ¿Y a propósito usted va a ser candidato? ¿Yo candidato de qué, pues? No, sí, los movimientos sociales siempre Mira, Francisco, sí, algún rato hablaremos de eso, pero con mayor seriedad. Con la economía. Pero terminamos con la economía, sí, porque la economía amerita responsabilidad, seriedad, rigurosidad. Y claro, le estamos criticando al gobierno eso y tenemos que ser serios, rigurosos con la economía. Ve que el gobierno, entonces, usted no encuentra que tenga Sí, y me da mucha pena porque quien paga las consecuencias son los ecuatorianos, y sobre todo los ecuatorianos más pobres, los ecuatorianos que confiaron en este gobierno, que votaron por este gobierno, son las víctimas. Que pare, ¿no? Ahí, que se esté quietito. Rato que no haga nada, que no haga nada, que se olvide, que no haga nada, que la Asamblea decida irse de vacaciones estos días. Una ley recomendaría, solo una ley, recomendaría una pequeña ley para defender a los proveedores impagos por el régimen. Que esos proveedores no tengan que seguir entregando servicios al Estado que no les está pagando y que no dejen de ser considerados como contratistas incumplidos si el Estado no les paga y ellos no pueden brindar el servicio, ¿no? O sea, proteger a esos ecuatorianos. Y que el resto que se vayan de vacaciones, que disfruten los 300.000 millones que han acumulado estos años, ¿no? Y que no hagan nada hasta que tengamos un recambio, pues. Estas son las apreciaciones y las visiones que tienen Pablo Dávalos, Víctor Hugo Villacrés, Walter Spurer y Mauricio Pozo, a quienes les agradecemos. Está ya en nuestros estudios el doctor Wilfrido Lucero y vendrá con nosotros también el doctor Rafael Ollarte. Haremos un contacto con el asambleísta Olger Chávez, quien ya ha planteado una demanda de inconstitucionalidad de la transitoria que no permite que el señor presidente Correa, a pedido del mismo, sea candidato. Se suma a las PAMES. Enseguida volvemos. Gracias a ustedes.